Y una pregunta extremadamente breve antes de despedirnos. ¿Usted se consideraría una minoría en el espectro de la izquierda peruana? Yo consideraría más bien que somos una mayoría en ese espectro porque hay mucha expectativa de mucha gente que está buscando la representación de esas ideas progresistas, de esas ideas que permitan desarrollar al país. Lo Entonces pregunto estamos porque, abocados. lo pregunto porque parece que la gran parte de la izquierda piensa un poco diferente a usted. Más bien buscan un Estado que intervenga, pero no que intervenga con el 40%, sino al 100%, un Estado siempre extremadamente grande. Vemos como muchos añoran al general Velasco y su dictadura. Por eso le preguntaba por si se consideraba una minoría. Siento que hay un gran sector de la izquierda que se ha quedado en el tiempo. Parece que no han visto la evolución histórica en el tiempo, no han entendido todavía la caída del muro de Berlín, la teoría de la conspiración, eh, el ahondar las contradicciones y tantas tesis marxistas que son válidas, son interesantes, pero entenderlos en perspectiva histórica. Ha evolucionado. Europa es un país capitalista donde se implementan medidas socialistas que son muy efectivas, como el estado de bienestar, que le cuesta mucho al país, pero que te garantiza salud y educación, por ejemplo. Y ahora lo hemos visto con la pandemia, que es mucho más eficiente este modelo neoliberal. Entonces, en consecuencia, yo creo que más bien hay mucha gente que está buscando un espacio de izquierda que represente estas ideas progresistas. Y en eso estamos abocados. Queremos construir y queremos lanzar una cruzada nacional de reconstrucción del país con estas propuestas alternativas, porque hay varias conclusiones de la pandemia. El modelo económico que hemos tenido los últimos 30 años nos ha ayudado a crecer, pero ha habido serios problemas de redistribución y sobre todo de atención de servicios elementales como la salud. Te das cuenta cómo la gente muere en la puerta de un hospital porque no hay una cama, no hay una UCI, no hay un respirador, o peor aún, no hay un médico intensivista. ¿Cuánto hemos invertido? En eso discrepo con Vizcarra, porque él ya está 2 años. Si él nos decía eso el primer día que entraba al gobierno, era distinto. Él ya está 2 años en el gobierno. La pregunta es qué cosa él ha tratado de cambiar y no ha cambiado nada. Es lo que más bien nosotros proponemos como una izquierda moderna, de que sí se puede invertir en salud, en educación, en nuestro país, Excongresista, garantizando el libre mercado para que este mecanismo de la economía se empiece a mover y se nos recuperemos. y una pregunta, disculpe que seguimos alargando, pero está muy Estamos alargando interesante. esto. Está muy interesante No, esta se ha vuelto conversación. interesante la tertulia. Sí. Usted Es menciona más que una entrevista, una tertulia. una tertulia, sí. Usted menciona que los países europeos, supongo que también se referirá sobre todo a los nórdicos, que aplican medidas socialistas, pero por ejemplo, si uno ve el ranking Heritage de libertad económica, esos países están en el top 20 de países con mayor libertad económica, mientras que el Perú está en el puesto 51. Entonces, usted mismo menciona que el Perú, gracias al modelo, llámelo liberal o neoliberal, ha crecido un montón en estos últimos 30 años, pero lo público ha fracasado. Entonces, tal vez la culpa no es de los políticos y no es tanto del sector privado, porque, digamos, el sector privado ha permitido que la gente pueda emprender, crear sus negocios, sus empresas. Sin embargo, el sector público es un desastre en todas las áreas. Las variables no son aisladas. El sector privado no va por su cuerda y el sector público va por su cuerda. No. Tiene que haber una coordinación, la sociedad funciona en una dinámica de integración del sector privado y del sector público. Lo que hemos visto más bien es un aprovechamiento de cierto sector privado para buscar el beneficio en el tesoro público para enriquecerse. Ahí está todo el tema del lavallato, si quieres Claro, sí. empezar a enumerar, y los presidentes presos. Lo concreto es que tiene sentido lo que tú mencionas. Y evidentemente hay que rescatar, por ejemplo, mi discrepancia con mis ex camaradas es que ellos me critican cuando yo digo que el modelo económico sí ha tenido algunos resultados. Es innegable, vayamos a ver solamente indicadores macroeconómicos, vayamos a ver las reservas internacionales netas, vayamos a ver la información de nuestra balanza comercial, es bastante positivo. O la calificación crediticia a nivel mundial. En Moody's
hay que revisar los datos. Estamos en el top. El tema es redistribución, el tema es igualdad de oportunidades, que la gente pueda acceder y que evidentemente esas empresas, por ejemplo, paguen sus impuestos para que esos ingresos entren al Estado y se pueda hacer una buena redistribución. Entonces, en concreto, es evidente que podemos fortalecer ese tejido económico con una mayor responsabilidad. Tenemos que tratar de evitar estos paraísos fiscales de grandes empresas que eluden, ojo con eso, no evaden impuestos, eluden impuestos, porque nuestra legislación es bastante laxa al respecto y nos garantizaría mejores ingresos. Lo que no entienden las empresas cuando sacan la plata afuera es que si ellos invierten en el país va a crecer y va a aumentar la capacidad adquisitiva. Al aumentar la capacidad adquisitiva, va a aumentar su capacidad de compra de esas personas para que ellos también crezcan económicamente. Así funciona la economía. Eso nos han enseñado y sabemos cómo funciona el libre mercado. Lo que no estamos entendiendo es que todo el mundo trata de aprovechar, de buscar el beneficio particular, y es ahí donde viene la crítica. Y una pregunta, congresista, esto es algo que siempre le he querido preguntar a un político de izquierda. ¿Cuál es la diferencia entre el liberalismo y el neoliberalismo? Porque se habla mucho de neoliberalismo, pero no hay nadie que se autodenomine neoliberal. El problema es, tenemos que hacer un análisis económico y tenemos que ver la historia de los economistas liberales, ¿no? Desde Adam Smith, desde David Ricardo, y evidentemente en lo más actual, contemporáneo, en la vanguardia de ese proceso, está el neoliberalismo. Cuando aparece Milton Friedman con los famosos Chicago Boys y nos prepara una receta desde el Fondo Monetario Internacional, debes recordar el famoso consenso de Washington, donde nos dan una fórmula que Alberto Fujimori fue muy aplicado y que en los años 90 sí nos permitió reinsertar nuestra economía y sobre todo salir de esa situación tan crítica. El famoso shock y todo lo que nos han contado, porque ustedes todavía son otra generación, yo sí lo viví en carne propia porque estaba en plena universidad en los años 90, y Milton Friedman, siguiendo las recomendaciones de este grupo de estudiantes, los Chicago Boys, desarrollaron este modelo, sobre todo en Chile, que reduce a un nivel de subsidiariedad al Estado, reduce al Estado en su mínima expresión. Yo no creo en esa visión, yo creo más en la visión de Keynes, que busca un Estado que permita regular ese mercado. Porque lo que promovía Milton Friedman era la reducción del Estado al mínimo y que el mercado, con su capacidad, pueda autorregularse. Y ya hemos visto lo que sucede cuando se deja a libre mercado, como el caso de las clínicas, el caso del oxígeno, donde empiezan a pervertirse porque aparece el mercado negro, aparece la especulación, que inclusive son delitos económicos que son sancionados en otros países, como el monopolio. En el Perú, nuestra Constitución permite esa subsidiariedad del Estado. Es lo que quisiéramos cambiar. El Estado debe ser más importante. Y no lo digo yo, lo dicen los países más capitalistas. Basta ver Estados Unidos, con Donald Trump, y Brasil también. Se han vuelto mucho más nacionalistas, al extremo de obligar a las grandes transnacionales, como la General Motors, de regresar a producir a Estados Unidos. Ellos habían dispersado, habían hecho maquila a nivel mundial, buscando reducir costos. Entonces, les salía más barato tener los empleados en México, por ejemplo, o en Centroamérica. Entonces, ¿qué ha hecho Estados Unidos? No, me estás perjudicando, es más importante el Estado, es más importante que los americanos tengan trabajo, regresa todas tus plantas a Estados Unidos. Fíjate, eso si pasa acá, al día siguiente nos ponen un cliché grandazo de que ha regresado Velasco, de que somos marxistas, de que somos comunistas, hasta de repente nos terruquean. Cuando tú argumentas con sustento y haces ver que pueden haber errores en ambos lados, el objetivo es buscar un modelo que nos ayude a desarrollar al país, pero con beneficio para todos. Ojo, no vamos a copiar, ¿ah? Ese detalle es muy importante. Ni calco ni copia, sino construcción histórica, como decía Mariátegui. Y cuando usted habla de las clínicas, que ha habido, digamos, concentración y se puede decir un oligopolio, uno cuando entra a revisar los requisitos para abrir una clínica son un montón. Entonces, ¿no le parece que tal vez la excesiva regulación lo que está haciendo es beneficiando a unos pocos, evitando que muchas personas, digamos, o muchas empresas puedan abrir una clínica y eso está reduciendo la oferta? Un pequeño detalle antes de que responda el ex congresista,
es que, como dice Andrés, hay una infinidad de requisitos y no solo eso, sino que la realidad nos muestra que la participación privada en el sector de la salud es muy difícil. O sea, solo el 5% de la población peruana, máximo 10%, los estudios tienen diferentes cifras, pero máximo el 10% de la población peruana se atiende en clínicas privadas, pero en locales públicos realmente se atiende la gran mayoría de los peruanos. Entonces, vemos que la participación privada en el sector de la salud es mínima y es muy difícil hacerla más grande y es al fin y al cabo la única que ofrece un servicio de calidad más allá de los costos. ¿Qué, A ver, ¿Cuál es el problema realmente en el sector de la salud? ¿Es el Estado o es el privado? para empezar tenemos que partir de una premisa. Hay sectores estratégicos donde el Estado tiene que garantizar la cobertura de servicios básicos, que al final son derechos humanos. Me refiero a dos elementales. Me refiero a la salud y me refiero a la educación. Particularmente, y viendo la experiencia mundial, cómo es el servicio de salud en otros países, sin contar Estados Unidos, porque en Estados Unidos creo que es el modelo que no debemos seguir, porque a eso vamos a llegar, donde la salud se ha mercantilizado al extremo, atenta directamente a un derecho humano. Y el derecho humano parte de una premisa, que todo ser humano tiene derecho a ser atendido cuando está en un percance de salud, en un estado grave, en una emergencia. Y eso no funciona en nuestro país, porque en la clínica privada tienes que pagar primero una garantía, porque evidentemente a ellos no le paga el Estado. La clínica privada paga de su bolsillo el funcionamiento de esa clínica. El cuestionamiento no está tanto a la existencia o no de las clínicas. El cuestionamiento está al aprovechamiento que se ha dado en una coyuntura particular. Esto es la especulación. ¿Qué sucede? Y hay una pequeña anotación. Hay aprovechamiento, efectivamente, y yo creo que sí, realmente no se han comportado como debieron haberse comportado, pero eso no tiene que ver con que son tan pocas las que ofrecen un buen servicio, son tan pocas las privadas, es decir, evidentemente, si son pocas es muy fácil hacer un monopolio y excederse en los precios. No habría que abrir el mercado para que haya competencia y que realmente los precios empiecen a caer para que la gente tenga acceso. Y cabe mencionar que El cuando problema, dice el mercado no nos referimos a suprimir la salud pública, que el Estado administre la salud pública, o al menos que la financie, porque administrándola no lo está haciendo bien, pero que financie la salud pública, pero que se permita que haya más privados que también brinden salud privada y que den un buen servicio. a ver, lo que está fallando acá es el sistema de regulación. ¿Por qué? Porque las clínicas privadas, su salud no está cumpliendo su responsabilidad de regular el funcionamiento, la cobertura y la atención de las clínicas. Cuando hay un libre mercado, y eso podemos observarlo, evidentemente se autorregula entre la oferta y la demanda, dice la teoría. Claro, en este Justamente caso eso es la falta base. demanda. Entonces, Falta el oferta, problema es cuando hay la distorsión, cuando se incrementa tanto la oferta o la demanda. Por eso aparece hasta los monopolios o los oligopolios en el otro lado, o los monopsonios, perdón, en el otro lado. Lo concreto es qué ha sucedido en esta coyuntura de la pandemia. Ha incrementado la demanda de servicio porque el sistema de salud no puede atender. Entonces, en la desesperación, o sea, la salud, tú, yo, cualquiera de nosotros, si tenemos mañana a nuestra madre, a nuestros hijos enfermos, somos capaces de entregar absolutamente todo. Llévense la casa, llévense el carro, llévense todo, con tal que le salven la vida a su ser querido. Es ahí donde ha habido el aprovechamiento de parte de esta gente que no ha racionalizado esta circunstancia y este escenario. ¿Por qué? Porque estamos viendo desde el lente estrictamente mercantilista. Y es ahí donde hay una distorsión del mercado. Para eso está el Estado que debe regular, que no le permite ese aprovechamiento. Por ejemplo, no dicen que en el libre mercado los precios de los medicamentos o precios de los productos no deben tener ni límites superiores ni inferiores. En el caso de la salud estamos obligados a ponerle límite, porque caso contrario va a suceder lo que estamos viendo. Imagínate, el día de mañana, cuando aparezca la vacuna contra el COVID-19, el que tenga, si desea, lo va a querer vender a 1 millón.
o si desea lo va a querer vender a 10 soles. Entonces tiene que haber un sistema de regulación porque es una necesidad humana la vacuna. Es la misma analogía que se tendría que aplicar a las clínicas. Su salud debería estar ahí para controlar estas distorsiones y estos abusos. Que le incrementen el costo del medicamento hasta en 50%, pero no en 10.000%, pues, no en 20.000%. ¿Usted diría que en el caso de la salud hay demasiado libre mercado? No es que es libre mercado, hay mercantilismo en el caso de la salud, porque han dejado durante estos años que se forme una especie de cártel entre las aseguradoras y las clínicas, que entre ellos esquilman los pocos recursos que tiene la gente que necesita salud. ¿Por qué van a una clínica? Porque el sistema de salud ha colapsado, porque el Estado no cobertura. Si el Estado nos garantizaría la salud, no tendríamos la necesidad de ir a una clínica, porque tendríamos un buen servicio de salud, pagamos nuestros impuestos. El Estado que ha habido corrupción, se han olvidado de priorizar el tema de salud, estamos retrasados 30 años, esa es una de las conclusiones de esta pandemia, y frente a esa realidad, las clínicas han visto una oportunidad de negocio, bien por ellas, pero han sido irresponsables al querer cobrarte 200 soles, 176 soles por un medicamento que cuesta un sol en cualquier centro médico, o en cualquier farmacia, perdón. Entonces ahí está la distorsión. ¿Y cómo se hace para que las clínicas bajen sus precios? ¿Regulación o aumentamos la oferta? Tiene que haber regulación porque estamos hablando de un derecho. Te hablaba de la salud y la educación. Esto es muy distinto, por ejemplo, pasajes aéreos, no sé, que también podría ser una emergencia y podría haber un aprovechamiento. Pero los pasajes aéreos, hay varias líneas aéreas que te ofertan el mismo servicio y no hay una que se va a disparar, porque el pasaje Lima-Cusco es un promedio de $100. No va a haber una que te va a ofrecer a $1,000, a no ser que quieras viajar en un vuelo lleno, ¿no? ¿Y no cree que hay veces, no cree que hay veces algunos sectores, especialmente la izquierda, hay veces, la izquierda radical, usted no es de izquierda radical, es otro tipo de izquierda que yo prefiero, ¿no cree que hay veces... Dicen que somos de la izquierda que la derecha quiere. Permanentemente me hacen esa broma. Que somos unos reformistas, que somos unos traidores. Y si Sendero estaría vivo, estoy seguro que sería uno de sus principales objetivos, porque ellos odiaban más a los compañeros de ideología, pero que discrepaban con sus posiciones, porque eran radicales, ¿no? Eran polpotianos. Y no cree que, mi pregunta era, ¿no cree que hay veces la izquierda radical, hay veces peca de llamar a todo derecho a la salud, derecho a la educación, pero al mismo tiempo, eso no está mal. Yo creo que la salud es un derecho, la educación es un derecho, pero no cree que al mismo tiempo peca en llamar a todo derecho, pero al mismo tiempo destruir todos los incentivos para crear ese bien sobre el cual se reclama el derecho. Por ejemplo, hace un momento le preguntaba cuál sería la solución para bajar el precio de las clínicas y que la mayoría tenga acceso a las clínicas. Y usted me decía que la solución era regulación, pero regulando más uno reduce la oferta. Lo mejor no sería crear incentivos para aumentar la oferta y que los precios bajen y al mismo tiempo la calidad aumente. ¿No cree que a veces se peca de llamar a todo derecho y no concentrarse en crear los incentivos para crear ese bien? Al fin y al cabo, si uno ve la constitución de otros países que han fracasado con ciertas ideologías, muchos han cometido ese error de llamar a todo derecho. La Constitución de Weimar, por ejemplo, tenía una infinidad de derechos, pero ninguno se cumplía porque es muy difícil realmente proveer estos bienes. ¿Qué opina? Cuando te hablo de regulación, no es que de la noche a la mañana vamos a cambiar. Esto es como un partidito de fútbol. Antes de que empiece el campeonato, tenemos que tener las reglas claras. Es la labor, por ejemplo, del Ministerio de Salud como ente rector para que pueda establecer cuáles son, por ejemplo, el tema de la regulación de los precios en los medicamentos por un tema de derecho de salud. Eso tiene que estar claro. Ahí viene la debilidad, pues. La debilidad está en nuestra fragilidad, en nuestro sistema de regulación, que no tiene los términos claros y permite esta distorsión del mercado. Si esto estaría inclusive penado, delitos económicos, como el monopolio.
¿Por qué no está tipificado claramente? ¿Por qué modifican a gusto del cliente porque funciona la silla giratoria? Porque el funcionario que ahora está en el MINSA mañana va a estar en una clínica. O ahora está en el Ministerio de Energía y Minas y mañana está en una empresa minera. Entonces van dando vueltas y se genera una especie de componenda y solamente están beneficiando. Ahora bien, no todo son derechos, también hay deberes. Entonces ahí está el error que se comete. El ser humano tiene derecho a la salud, a la educación, pero tiene deberes. ¿Cuál es el deber? Pagar sus impuestos, por ejemplo, trabajar, no hacer daño a esa sociedad, contribuir, ayudando desde su propia familia, construyendo valores, por ejemplo, en sus hogares. Si trabajaríamos una cultura preventiva en la sociedad, se reduciría altamente el índice de personas afectadas en el tema de morbilidad respecto a la cantidad de personas que están enfermas en los hospitales. No tenemos una cultura preventiva como sociedad. Nuestra cultura en el tema médico es atender sobre la consecuencia ya de una enfermedad. El tema del cáncer, por ejemplo, la mayoría llega a un estadio ya avanzado, porque no ha habido todo un tema preventivo que desarrolle el Estado. Entonces, es bastante complejo, hay que desarrollarlo en conjunto, donde la corresponsabilidad no solamente es exigir derechos, es también cumplir mis deberes como ciudadano, y eso es lo que está faltando. Está muy bien. Nuestro deber es ya ir acabando esto porque se está haciendo eterno, excongresista. Así que vamos a ir terminando esta conversación que ha sido extremadamente interesante. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Así que, bueno, nos vamos despidiendo. Andrés va a dejar de grabar y hasta la próxima, congresista. Le agradecemos mucho. No, un gusto, como siempre, ¿no? Y solo para terminar, ese mensaje de optimismo para el país, más allá de todos esos problemas, yo creo y siempre voy a ser optimista en creer que el peruano tiene esa capacidad de reinvertirse, tiene esa capacidad de emprender, de salir adelante de todos estos problemas. Y el Perú tiene muchos recursos para ello, para que podamos cambiar la historia de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. De verdad ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros y esperamos tenerlo pronto otra vez. Quédese ahí un segundo.